En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, le renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Hay evangelios que nunca deberíamos de olvidar, y sobre todo en una época como la nuestra. Dice Jesús claramente: aquel que se ponga de mi parte ante los hombres, yo le defenderé, yo seré su abogado defensor. Y además lo cumplió. Ahí está el caso de San Dimas, el primer santo canonizado todavía en vida y canonizado por el propio Cristo. Te lo aseguro, le dijo el Señor en la cruz: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Defender a Jesús, defenderle delante de los hombres, por amor a Él, por agradecimiento a Él, que es nuestro Salvador, como una pequeña limosna de amor, como un pequeño gesto de servicio a aquel al que le debemos todo. Estar a su lado cuando los otros le atacan, cuando sus amigos callan, huyen o le niegan, cuando aquellos que tenían el deber de guardar al rebaño miran hacia otra parte, mientras le crucifican de nuevo, negando incluso su divinidad. Y niegan la divinidad no solamente si dicen que no es Dios, niegan la divinidad cuando dicen que sus doctrinas son doctrinas humanas y que tienen que ser cambiadas porque se han hecho viejas. Niegan la divinidad de Jesús cuando dicen que sus preceptos, lo que Él enseñó, lo que está recogido en la palabra de Dios, lo que ha sido interpretado fiel y continuamente por la Iglesia durante 2000 años, pues eso ya no sirve para el hombre de hoy. Niegan la divinidad de Jesús cuando dicen que son falsas o inútiles aquellas palabras del Señor en las que afirma: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Defender a Jesús delante de los hombres es el acto de amor, el acto de agradecimiento que hoy tenemos el primer deber de hacer. Pero el Señor no solamente dice que el que le defienda será defendido por Él, y el que le niegue, vaya una frase para aquellos que callan, el que le niegue también será negado por Él. No solamente dice eso, dice algo más, y esto es tremendo. Dice que hay un pecado que no se perdonará: el pecado contra el Espíritu Santo. ¿A qué se refería el Señor con el pecado contra el Espíritu Santo? ¿A qué se refería? La blasfemia contra el Espíritu Santo, por ejemplo, empieza diciendo que Jesús no es Hijo de Dios. En el credo recordamos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Santísima, siempre Virgen e Inmaculada María, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Decir que no es Hijo de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo, y es ofender gravísimamente a nuestra Madre, la Virgen. Esa es seguramente una de esas blasfemias que dice Jesús que no se perdonarán. Aquella que le afecta a Él en su nacimiento como hombre, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y no por intervención de un hombre. La virginidad perpetua de María,
la maternidad divina de María, madre del hombre Jesús, pero también porque ese hombre Jesús era Dios verdadero, madre de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo también implica negar esa divinidad de Jesús y negar la validez eterna de su mensaje. Por eso, yo no quisiera estar en la piel, y mira que soy un pecador, pero no quisiera estar en la piel de aquellos que niegan la divinidad de Jesús, de aquellos que dicen que la palabra de Dios ya no sirve, o que incluso niegan que el propio Cristo la haya pronunciado. No quisiera estar en la piel de aquellos que dicen que Jesucristo fue concebido por obra de un hombre, incluso que llegan a afirmar en su blasfemia que ese hombre violentó a nuestra querida madre. También pido misericordia para ellos, porque lo que les espera, según dijo el propio Señor, es terrible. Hagamos nuestra la bandera de la defensa de Cristo. Cristo es Dios y es hombre. Sus palabras son palabras de Dios. No pueden ser tocadas nunca. Y aquello que la Iglesia ha interpretado de forma continua no puede ser reinterpretado en contradicción con todo lo anterior, como si la Iglesia empezara desde cero. Que tengan el valor de decir que fundan su propia Iglesia o incluso su propia religión, que ya no sé si merecería ser llamada Iglesia cristiana y desde luego no Iglesia católica. Que tengan el valor de romper, pero que no anden como los sepulcros blanqueados, que engañan a la gente y que la gente sin saber pisa en ellos confiando que son losas, suelo, piedra firme y se hunden en ellos. Hoy los fariseos son aquellos que se ponen a la moda y que por vergüenza, por cobardía, por intereses, niegan aquello que tienen la obligación de defender. Cristo es Dios, Cristo es hombre, María es la madre del hombre y la madre de Dios. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno virginal de nuestra madre. Sus palabras no pueden ser tocadas nunca, no pasarán nunca. Y lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años no puede ser interpretado de forma que se niegue o se contradiga lo que se ha dicho ya. Pidamos al Señor que nos ayude a defenderle, porque Él se lo merece y porque nosotros lo necesitamos. Que así sea.